Todos. Mi nombre es Isabel Mendoza, soy periodista, editora y traductora literaria, colombiana de nacimiento, pero vivo en Miami ya más de la mitad de mi vida. Y hoy tengo el privilegio de entablar esta conversación con Carlos Gustavo Álvarez, periodista, escritor, libretista de televisión, autor de canciones, productor musical, hombre orquesta, creador nato y un gran amigo desde hace ya muchos años, ¿verdad? Correcto, correcto, Isabel. Me encanta estar aquí y muchas gracias por esta conversación que vamos a tener. Bienvenido, es un placer encontrarme contigo en este espacio. Bueno, se supone que el objetivo de esta conversación es hablar de tu nuevo libro, El Rey que El Descubrió rey su que Majestad, descubrió su majestad, correcto. ¿verdad? Que acaba de salir en edición digital ya en todo el mundo. Pero yo creo que te voy a cambiar la agenda, porque si me lo permites. Sí, sí, claro. Porque en mi proceso de prepararme para conversar contigo sobre, no solamente sobre este libro, sino sobre tu obra en general, eh, me encontré una serie de artículos y podcasts sobre Jesucristo que me dejaron absolutamente fascinada. Y como es la Semana Santa, pues me pareció una bonita oportunidad para hablar del tema que a tanta gente le interesa. Me refiero a unos artículos que publicaste en el 2018 en varios canales, yo los vi en Facebook, durante los días de la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, y una serie de podcasts sobre los mensajes y las lecciones que las palabras y la vida de Jesús nos han dejado, que se pueden aplicar a la vida moderna. Entonces, ¿te parece bien que cambiemos de tema Claro, y hablamos del rey me más encanta hablar adelante? de Jesucristo, me encanta hablar de Jesucristo, me encanta hacerlo hoy que estamos grabando esta conversación, que es el Viernes Santo por la noche, y me encanta hacerlo contigo en esta conversación. Chévere, chévere, me parece una buena decisión. Eh, Claro. eh, lo primero que quisiera proponerte para esta conversación, bueno, por lo menos voy a explicar mi punto de vista, es que, ¿qué te parece si en vez de Jesucristo le llamamos Jesús o Jesús de Nazaret? Te voy a explicar por qué. Yo soy católica de nacimiento y de crianza. Me crié en un hogar muy católico y de formación franciscana y jesuita. Yo estudié en mi colegio con monjas franciscanas y fui a la Universidad Javeriana con sacerdotes jesuitas. Y unos años después me convertí al budismo. Y entonces soy budista por convicción y por conversión hace ya 23 años. Y te voy a decir algo, yo nunca había entendido, siempre fui gran fan de San Francisco de Asís, siempre me gustó la figura de Jesús, pero yo nunca había entendido el mensaje de ellos como personas, como personajes históricos, también como cuando me volví budista. Yo creo que porque, yo creo que porque los desacralicé un poco, ¿no? Les quité esa investidura de divinidad o de santidad, en el caso de Francisco, los hice más humanos, o sea, más parecidos a mí, y realmente se convirtieron en personajes que yo admiro y que aprecio de una manera diferente. ¿Te parece? Pues me parece muy bien. Si quieres, pues el nombre Jesús, Jesús de Nazaret, Jesucristo, como quieras llamarlo. Tenemos algunas cosas en común en ese relato que me has contado. Y es que en un momento de mi vida, a partir del quinto año de primaria, desde el tercero de bachillerato, cuando me expulsaron del colegio, yo estudié con los padres jesuitas, con quienes tú te encontrarías después en la Javeriana. Y en ese lugar
desarrollé una de mis actividades primarias que tuve cuando era, pues, ya estaba dejando como la niñez y estaba convirtiendo en un adolescente, y es haber sido acólito, monaguillo, Mm, labor que yo desarrollé en 3 iglesias. Las dos, digamos, de los barrios donde yo vivía, la iglesia de Fátima en el barrio Santa Fe, detrás del Colegio Fray Luis de Granada, y la iglesia de las Angustias, que quedaba arriba de la Caracas, con 23, entre 23 y 24, en lo que se llamaba más bien la Alameda, cerca al edificio de Telecom. Y en la iglesia de San Francisco de los Jesuitas del Colegio Mayor de San Bartolomé. mm. Entonces, pues como que ahí podemos tomar un punto de contacto. Y si tú quieres explicarte también de dónde nace mi interés por Jesucristo. Mm, Y es que, pues cuando yo participaba en este oficio de la misa, eh, siempre estaba Jesús presidiéndolo desde la cruz, cosa que me parecía bastante traumática para mí, incluso como niño, como joven, porque no entendía realmente a qué se debía ese martirio, ese sacrificio, y por qué habían instituido el momento del sacrificio, ese momento tan doloroso, como imagen de un ser que tenía una cantidad de momentos especiales. O sea, no se veía en la iglesia a Jesús caminando sobre las aguas, a Jesús con los pastores, a Jesús predicando. No, se veía simplemente ese único momento tan doloroso y difícil, que además marcó con la impronta del sufrimiento la historia de gran parte de la humanidad. sí, sí, sí. Yo creo que es uno de los temas que yo quiero que toquemos en esta conversación, porque lo tengo en mis notas, algo que tú mencionaste en ese sentido en uno de tus artículos de aquella Semana Santa del 2018. Eh, bueno, justamente lo tengo aquí. Es la primera nota que tengo. Tú dices el domingo de Ramos, 24 de marzo del 2018, lo siguiente. Dices, las imágenes que quedarán en la mente de sus devotos durante 20 siglos son las del dolor total. Coronado de espinas, cargando la cruz, crucificado. Cristo sangrante, Cristo doliente, Cristo sufriente. Su sufrimiento, el sufrimiento se instalará en nuestras vidas. Es lo que acabas de decir. Explícanos por qué dices eso. O sea, es posible que en realidad esa imagen de Jesús nos haya impactado tanto o haya impactado tanto a una buena parte de la población del mundo al punto de decir que ha marcado nuestro destino. Claro, hay que entender cómo se resume la vida de Jesús en una cruz, en un hombre sangrante en una cruz. Además, hay una gran simbología en los clavos en las manos, en sus pies, etcétera, etcétera. Pero toda una vida se resume ahí de un, digamos, personaje, que es lo que tú mencionabas hace un rato, el Jesús histórico, que además del que se pierden, yo diría que 15 años por lo menos de su vida o más, que es muy extraño para que un personaje tan importante que va a romper la historia de la humanidad no se sepa qué pasó en 15 años. Hay una explicación de esos 15 años, mucho en los llamados evangelios apócrifos. Sabes que hay evangelios canónicos y apócrifos. Entonces, hay una explicación. Los no oficiales, ¿no? Sí, los no oficiales, los prohibidos, los purgados, en fin, los malditos, casi evangelios apócrifos. Entonces es muy curioso establecer, digamos, los puntos de la vida de ese ser humano, que cuando de todas maneras entra ya a lo que es la vida pública de su prédica, que termina en este momento que estamos curiosamente celebrando en este momento de la Semana Santa, pues comienza a contar y a que le pasen cosas muy importantes que sin embargo no se recuerdan, ni se practican, ni sirven muchas veces para transformarnos, que creo yo fue el propósito fundamental de la vida de Jesucristo, Jesús de Nazaret. Solo queda la imagen del sufrimiento. Entonces eso marcó
una historia de la humanidad donde se entendió que ese sufrimiento era una forma de llegar aún más allá, a un cielo que nos premiará por todo este sufrimiento y por el padecimiento que tengamos en esta vida. Un concepto que yo creo ya ha cambiado, a mi modo de ver, el mundo se está interpretando de otra manera, pero eso estuvo durante mucho tiempo. Y marcó incluso la vida cultural, es decir, cuando uno escucha los boleros, ¿sí? El amor está ligado al sufrimiento, cosa absurda además, porque justamente el verdadero amor y el amor es una cosa muy diferente del sufrimiento y tiene elementos muy distintos de eso que lo ha caracterizado. Y así respecto a otras cosas, la vida de familia, la vida de las parejas, muchas veces la educación, está marcada por el sufrimiento, bueno, con sus distinciones por dolor y sufrimiento, ¿verdad? Claro. Sabes la famosa frase y es que el dolor ocurre, pero el sufrimiento es voluntario. Tú eliges el sufrimiento, pero bueno, eso es otro complique. Entonces, digamos que en ese proceso, pues Jesús quedó limitado a eso, al sufrimiento, y ese es el gran mensaje que nos ha llegado. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, sí, de verdad que sí. Y además, fíjate que yo veo que mucha gente estuvo de acuerdo contigo, a mucha gente le resonó eso que dijiste en aquel domingo de Ramos, porque este post a la fecha tiene 16,000 me gusta. Y creo que eso sucedió muy rápidamente, o sea, en los pocos días en los que tú lo posteaste. 320 comentarios, la mayoría de los cuales son amén, ¿sí? Y uno que otro comentario muy piadoso, no vi yo en lo que revisé nada que te contradijera ni que te dijera, está equivocado, usted cómo está diciendo esto, es absurdo. Y además fue compartido 170 veces, o sea que mira el efecto multiplicador que tuvo. Esos 16,000 likes, pues vienen de esos 170 multiplicado por muchas veces, ¿no? Entonces, Claro. fue realmente un fenómeno y mucha gente resonó lo que tú estás diciendo, ¿no? Así que yo creo que es evidente, es obvio que eso no es una cosa demasiado atrevida decirla, no es una cosa aventurada, es una cosa que tiene bastante sentido común. Claro, yo creo que, digamos, la esencia de las cosas que yo he escrito es llamar a asumir un Jesús de la vida y no un Jesús de la muerte, un Jesús de la alegría y no del dolor y del sufrimiento, Ajá. un Jesús de sus enseñanzas y no un Jesús pasivo del cual solo vamos a celebrar su sacrificio. Y creo que eso ha llamado a muchas personas, yo diría que más de aquellas que tú has mencionado, que respaldaron en cierta medida esa nota, sino a muchas personas que hoy piensan diferente acerca de ese Jesús vivo, que casi sería como yo le pondría de título a esta conversación, y es En busca de Jesús vivo, para saber que todos podemos lograr que Jesús esté vivo en nuestras vidas, con nuestras acciones y con la práctica de sus enseñanzas y de lo que podríamos denominar su evangelio. Sí, sí, En busca de Jesús vivo, me parece que ese es un buen resumen de esto que tú has planteado y que a mí me gustaría ahondar más todavía. En otro artículo que publicaste el lunes santo, hablas de otro personaje que me parece también fascinante, o sea, te lo voy a leer lo que escribiste y te voy a hacer mi pregunta. Hay otro hombre también allí, se llama Judas Iscariote. Reprocha que unjan a Jesús. Él tiene otros planes. Una historia, como tomada de evangelios apócrifos, relata que era discípulo de Juan el Bautista. No le perdona al Cristo que no hubiera hecho todo lo posible para evitar que entregaran a Salomé la cabeza de su maestro. Yo eso no lo sabía, por ejemplo. Me parece interesante. No entiende de destinos, que de eso hay bastante en el relato bíblico. El Judas tiene uno que cumplir.
Entonces, visto así, es como que Judas no tenía otra alternativa, o sea, a alguien le tocaba hacer ese papel para que se diera la crucifixión y muerte de Jesús, y pues a él le tocó, o sea, como que él no tenía alternativa. Entonces, de hecho, en otro artículo más adelante usas las palabras, era el destino, estaba escrito, signado por su padre, refiriéndose al padre de Jesús. Yo me pregunto, me hace pensar en los Judas Iscariotes que hay en nuestras vidas, ¿no? Siempre hay alguien, siempre hay gente que nos ofende, que nos hace sufrir, que hace cosas que no nos gustan, ¿sí? Y que de alguna manera viene a nuestra vida a cumplir esa misión de hacernos ver lo que no nos gusta, de hacernos, de obligarnos de alguna manera a transformar algo en nuestra vida que no está funcionando y que es tan difícil verlo a menos de que venga alguien y te lo muestre como si fuera un espejo, ¿no? ¿Cómo ves tú esa comparación? ¿Podemos un poco equiparar esa figura de Judas a esas personas de nuestra vida? Claro, estás planteando un extenso tema que lo vamos a tomar por partes. Lo primero es que, pues, la historia de Jesús, como muchas otras historias, tiene diferentes interpretaciones. Digamos que de una forma reciente, el Código Da Vinci ha traído algunos elementos de esa, por decirlo de alguna manera, otra historia de Jesús, digamos, donde se explica además qué pudo haber hecho en esos 15 años, en los cuales además aprendió en otros lugares, entre ellos puede ser Egipto, aunque hay, por ejemplo, un libro que se llama Jesús vivió en Cachemira, que habla de su presencia y cómo él aprendió a curar, a sanar, que es algo que, digamos, los seres humanos podemos aprender, pero este ser limitado que somos hoy, pues no lo logra. Lo logran algunas personas que han, digamos, explorado esos conocimientos. Bueno, pasan muchas cosas que sería como largo explicar acá. En ese sentido hay también entonces una versión que asegura que pues Jesús no murió en la cruz y que este papel de Judas es un papel que se le asigna, que se acuerda para que él lo entregue al ejército romano. Y Jesús de todas maneras llega a la cruz. En esta historia, vuelvo y digo que es una interpretación, no pretendo controvertir nada, es una interpretación, llega a la cruz con estas situaciones de la corona, de las heridas, de cargar la cruz, etcétera, pero él llega con algo que le permite sufrir una especie de catalepsia, ¿sí? Después se dice que es la mandrágora, ¿sí? Curiosamente, Gustavo Álvarez Gardiazabal, mi gran amigo, hizo un libro sobre esa equivalencia de lo que pasó con Jesús, con otro personaje que hizo lo mismo. José de Arimatea lo baja rápidamente de la cruz, no solo porque va a comenzar el sábado, ¿sí? Llega el sábado, sino porque necesita que esté en ese sepulcro que él le ha conseguido para que se proceda a despertarlo, ¿no? A despertarlo y pueda continuar su vida, porque pues la vida de él no terminaba ahí. Esa es una interpretación que pues te sitúa también a Judas. Y es muy cierto lo que dices para que podamos entender cómo algunas personas que llegan a nuestras vidas tienen un papel que nosotros mismos les hemos asignado, cosa que ocurre desde con nuestros padres hasta con nuestros amantes. Yo lo digo en el mejor sentido porque me encanta la palabra y el concepto, o nuestros amores, o los amores de la vida. A muchos les hemos asignado un papel para que nos despierten, nos muestren las heridas que tenemos y nos llamen. Puede ser muchas veces incluso con unos medios crueles y de una forma muy difícil, nos llamen a que seamos nosotros los que sanemos las heridas que tenemos, heridas de infancia, por supuesto.
mm, heridas que, bueno, tú sabes, el rechazo, el abandono, el mm, maltrato, en fin, mm. nos llaman a que reflexionemos sobre esas heridas a cualquier edad, ¿no? Eso te puede pasar si estás buscando la vida, si estás investigando y si tú demandas saber esa clase de cosas, te puede pasar a cualquier edad, porque además Claro, tenemos una visión bastante esquemática de la vida de los seres humanos, que somos niños, adolescentes, adultos, y ya acabó la cosa, ya sabemos todo. sí, Resulta sí. que no. Mm, Entonces, sí hay unas personas llamadas a mostrarnos ese sendero, a mm, enseñarnos esa sería y sobre todo a demandarnos que la sanemos, que es muy importante para poder continuar en el camino de la vida. ujú. Sí. Escuchándote recuerdo algo que no lo tengo en mis notas, pero lo leí en alguno de tus escritos, que es aquello del poder de la prueba y del poder del perdón, ¿no? Ahora que estás hablando de esta situación, de cuando uno pasa por situaciones difíciles y siempre hay una persona involucrada, etcétera, ¿qué luces le da a eso la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús? Pues ¿Cómo se bueno, puede manejar Jesús, eso desde un punto de vista cristiano? pues Jesús, cristiano de Cristo, es decir, es en ese, o, o, es en ese sentido que me parece importante decir que pues Jesús es el gran inventor, yo diría, de su gran aporte, el amor y el perdón. Es decir, Mm, mm, y hay que entender lo que significó eso en la sociedad de su época y en los conceptos culturales que dominaban ese momento de la historia. Él introduce ese tema del amor, aún el amor a los enemigos, y el asunto de aprender a perdonar. mm, Entonces, yo creo, digamos, que para entender eso en las relaciones básicamente de pareja, de las relaciones con nuestros hijos, de las relaciones con nuestros padres, pues mm, tenemos que hacer varios pasos, digamos que los voy a mencionar acá, eh, que yo estaba haciendo, digamos, en estos días, una especie de espiral en el cual trataba de explicar todo parte del amor, es decir, tenemos que partir del amor para hacer todo lo que vamos a hacer, para entender lo que nos pasa a raíz de una relación o de cosas que nos han ocurrido, sabiendo que muchas veces no lo vamos a entender todo, no todo en ese momento, y hay cosas que no vamos a entender nunca, porque la vida también tiene cosas que no entendemos. A veces decimos, pero esto ¿por qué pasó? Nos negamos a aceptar que las cosas pasaron, y es que hay cosas que para las cuales no tenemos explicación. De todas maneras, después de ese entendimiento tenemos que llegar a la aceptación, a decir, bueno, las cosas tenían que pasar así y pasaron así y aceptémoslas así. Eso era lo que había que pasar. A partir de ahí hay que, digo yo, plantear un agradecimiento a la persona o a las personas que nos enseñaron ese camino, que nos permitieron ver eso, agradecernos a nosotros mismos por haber mm, tenido la oportunidad de hacer ese descubrimiento, mm, pasar al perdón, que también es hacia esas personas que nos enseñaron ese camino. Ya te digo, no puede ser no es un camino de rosas, es un camino como las rosas, que tienen espinas también, estas tienen muchas espinas. Entonces, puede ser un camino de espinas, pero tenemos que perdonarnos a esas personas y perdonarnos a nosotros mismos. Muchas cosas que hemos podido desarrollar durante esos momentos. Después, soltar a esas personas, ¿cierto? Para que sigan su vida y soltarnos a nosotros para seguir la nuestra. Y todo eso en el marco de sanar, ¿no? Ese mm, es el, el, mm, el, el gran marco de sanar, y sanar sobre todo para poder compartir, para mm, poder enseñar a los demás lo que hemos aprendido, y así, digo yo, dar un poco de luz, un poco de mm, pedagogía de vida que hoy hacen tantas personas a través de YouTube, por ejemplo, y de muchos otros mecanismos que nos ha dado la vida digital, para que muchas personas entiendan y puedan salir de los problemas que tienen.
Sí, qué interesante todo eso, porque se parece también un poco como a ese proceso seguramente que vivió Jesús, ¿no? Porque vienen las pruebas, las tentaciones, el traidor, o sea, toda esta Ujú. situación y al final lo que hay es una resurrección que para mí es simbólicamente significa que atraviesas todo eso y llegas al otro lado lleno de luz y lleno de energía y lleno Claro, renovado, con tu vida renovada, ¿no? Con la capacidad de ser feliz, de ser mejor persona y de impactar a la gente que te rodea, ¿no? Y claro, es, en esos, perdóname Isabel, en esos momentos que no exploramos, justamente opacados por el que se ha erigido como gran momento, que es el sacrificio, la muerte, pues no vemos las otras cosas. Por ejemplo, Jesús tiene momentos bien interesantes y muy ilustrativos para la vida de todos los seres humanos. mm, El momento de la prueba, el momento de la prueba, por ejemplo, son los 40 días que él mm, pasa en el desierto, ujú, tentado, ¿cierto? Donde se le están poniendo muchas zancadillas a lo que él va a hacer después y es el momento de la prueba, que me parece muy importante porque todos lo pasamos, porque el mismo pueblo de Israel lo pasó también. mm, Y ahí también hay que entender el concepto de tierra prometida, y es pensar nuevamente lo que decíamos del formato de las etapas, que apenas lleguemos a adultos ya somos sabios, ya lo entendemos todo, no va a pasar nada, qué chévere, qué vida tan rica. No, la vida no es así. Y la tierra prometida tampoco es así. La tierra prometida es la conciencia. Esa es la tierra prometida, la conciencia y la voluntad de cambiar. Cuando se tienen esas dos cosas, tú puedes interpretar de otra manera los problemas y las vicisitudes que van a continuar ocurriendo. Y otro momento muy importante que tuvo Jesús es la soledad, a la cual le tenemos tanto miedo hoy. mm, Por eso mm, muchas veces nos agarramos a relaciones dañinas, tóxicas, etcétera, mm, porque mm, no queremos estar con nosotros mismos. Y Jesús nos enseña mucho acerca de la soledad. Él solía apartarse a rezar, a orar, a estar en contacto con él mismo. Es justamente lo que hace en Getsemaní, antes de que mm. comience todo este proceso que celebramos ahora en la Semana Santa. Entonces, pues son dos momentos interesantes de la vida de Jesús que ojalá tomáramos también como lecciones prácticas y vivas para nuestras vidas.